Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos. En todo el territorio de la República les habla Leopoldo Espaillán Anita y Agenda Nacional prosigue hoy, como ya ustedes saben, siguiendo el rastro a la conspiración para la fusión de República Dominicana con Haití. Tenemos en primera plana la continuación de la información del día de ayer en el listín. Dice, mando militar revisa controles en la frontera. Primera vez en más de 20 años se realiza inspección combinada. El ministro de Defensa consideró pertinente verificar en el terreno personalmente y junto a los jefes militares la situación de la totalidad del linde fronterizo. En la prensa de hoy dice, militares de República Dominicana apoyarán formación del ejército de Haití. Ministerio impulsa apoyo y motivación a soldados en zonas fronterizas. Dice, Haití está a salto de un peldaño para concretar la formación de su ejército disuelto hace 22 años. Y en ese renacimiento ya tiene garantizado el apoyo solidario para su desarrollo del poder armado dominicano, según reveló ayer el ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Semo. Bien. Esto coincide con lo que se tradujo en la prensa a raíz de la visita del general Kelly al presidente Moïse, donde se dejó traducir a la prensa que se habían tocado precisamente los temas de migración y de control de frontera. Yo quiero recordar a los amables televidentes esta información que salió antier en el listín y que obviamente no ha sido tomada en cuenta o no se tomó en cuenta en su momento cuando el Palacio Nacional comenzó a disparar medidas como el decreto 327-13, donde se inhibía de la obligación de deportar a todos los ilegales en virtud de la ley de migración, y que ha quedado como si fuera la instrucción última: no le pongan la mano a los haitianos, ¿no? Entonces, y digo que no tomaron en cuenta que de manera obvia todo esto iba a surgir. Esto es lo más reciente de muchas informaciones semejantes que hemos recibido. Centro falsificaba pasaportes cerca de la Embajada de Haití. La Policía Nacional desmanteló un laboratorio clandestino que falsificaba pasaportes, actas de nacimiento y de matrimonio, entre otras documentaciones, el cual operaba en los alrededores del consulado haitiano en la zona universitaria de la capital. El centro de falsificaciones era manejado por el haitiano Paul Romel, quien fue detenido dentro de uno de dos vehículos que eran utilizados para falsificar documentos desde su interior. Por el hecho, la policía busca a los también haitianos Wilson Scali y Achu Chuta. Los documentos eran falsificados para obtener visas y documentos de manera fraudulenta desde el carro Nissan color blanco, placa tal y tal, y el auto Toyota color verde, placa tal y tal, ambos ocupados al detenido, según informó la policía. Bueno, pero este no es más que uno
El alcalde de Santiago, Abel Martínez, hay que reconocerlo como un dominicano. En las filas de ese partido prostituido que se llama el Partido de la Liberación Dominicana, dirigido por dos responsables de la conspiración contra la soberanía de la República, comenzando por Leonel Fernández, que ahora sale en la prensa diciendo que aspira para el 2020. Pero eso es porque la gente de Danilo ya está haciendo preparativos de reelección. Bueno, pero dice el refrán que una cosa piensa el burro y el otro el que la pareja. No me estoy refiriendo al hecho de que la USAID haya organizado la Marcha Verde, porque lo que hicieron ahí fue realmente poner en evidencia el rechazo que tiene este gobierno de parte del pueblo dominicano, al cual se le endosó ese fraude electoral llamado elecciones. No es verdad que el pueblo dominicano le dio un 62% de votos a Danilo Medina. Eso fue un fraude encaminado encima de una violación a la Constitución de la República, que fue lo que Reinaldo Paredes Pérez, cometiendo un acto grave, ¿no?, en todo el sentido del derecho penal, de haber hecho desaparecer de los archivos del Senado el proyecto de ley que le había entregado Roberto Rosario 1 año y 2 meses antes para habilitar a la Junta Central Electoral a convocar un referendo aprobatorio para que el pueblo dominicano decidiera, tal y como dice la Constitución de la República, si quería modificar o no la Constitución para permitir la reelección. Pero no, lo que hicieron fue hacer desaparecer ese proyecto de ley desde los archivos del Senado y dejaron entonces una constancia que se le fue a alguien, primero porque ellos se retrataron cuando recibieron de Paredes Pérez de manos de Roberto Rosario el proyecto de ley, de modo que no pueden decir que eso no existió. Y en segundo lugar porque la negativa de que eso existe la dio un funcionario del Senado, dejando constancia de que eso no existió nunca en los archivos del Senado. De modo que el señor Paredes Pérez ha incurrido en una falta grave que se le tomará en cuenta en algún momento de su vida, que no le quepa ninguna duda. Ahora, este gobierno que no pretenda que ha engañado al pueblo dominicano, para eso el pueblo dominicano tiene voces como la nuestra, que ha estado denunciando desde el principio. Hay un fraude, y Roberto Rosario es responsable de ese fraude. Y además, Paredes Pérez cometió la imprudencia de que 4 días antes de las elecciones le dijo a Roberto Rosario y a los demás: si salimos reelegidos, los vamos a confirmar a todos ustedes. Para acabar de sellar el acuerdo de la complicidad del silencio de Roberto Rosario, que cuando necesitó su ley, la que había depositado 1 año y 6 meses antes, y no apareció, no lo reclamó. Porque debió haber llamado a la prensa nacional y haberle dicho: ¿dónde está mi proyecto de ley? Que no aparece, ¿verdad? Ah, no, pues se quedó callado. Y el otro le había dicho: los vamos a confirmar a todos, ¿no? Qué bien, ¿eh? Y piensan que nos están engañando a todos nosotros. Bueno, pues no. Y quiero ahora pasar. Aquí hay otra información. Atrapan 500 haitianos ilegales en la zona de la frontera, ¿no? Bueno, está bien que sigan ahí. La mayoría fue devuelta de inmediato a su país. Estaban intentando pasar para acá. La doctora Gladys Félix me hizo llegar un trabajo de una periodista peruana que no hay que cargarle absolutamente nada
a este documento para explicar lo que se está viviendo. Y obviamente ya se está viviendo en otros países, aunque en menos magnitud e intensidad que en la República Dominicana. Vamos a ver lo que dice. ¿Tiene usted idea del problema de la migración haitiana? Es curioso que mientras ciertas personas pretenden que aceptemos la migración como algo sencillamente inevitable y que incluso hasta nos beneficia, lo cual no es tan así, países que han tenido más tiempo olas migratorias están girando hacia un sentido opuesto, restringir la llegada de migrantes. Ese es el caso de Estados Unidos, que va a restringir a los migrantes no solamente a los ilegales, sino los ingresos legales de personas que quieren ir a residir en los Estados Unidos. Van a tener que someterse a cuotas. Se acusa a esos países inmediatamente de xenofobia. Sí, esa palabrita es muy utilizada. Pero ya no basta esa palabrita para explicar lo que está pasando en otros países y el por qué tenemos como Estado de Chile que poner un freno a lo que está ocurriendo, o sea, la llegada sin control y sin filtro de personas migrantes. Bueno, alguien me había informado que era peruana la periodista, pero parece que es chilena. Bueno, veamos. Y este asunto, el problema de la migración haitiana, es digno caso de estudio. ¿Por qué ellos? Porque tras más de 3 décadas de tolerar su migración, los países de la zona del Caribe les han cerrado las puertas. Ahorrémonos las expresiones de compasión y de falso humanitarismo y las acusaciones de xenofobia, racismo y etcétera, porque si solo hubiera sido Guyana, tal vez podría hablarse de racismo, o si hubiera sido Belice, Guyana y Costa Rica, pero no es así. En la 25ª cumbre de CARICOM celebrada en el 2014 en San Vicente y Granadinas, el tema de la migración ilegal haitiana fue el centro del debate. Y se le exigió a Haití que tomara cartas en el asunto. Lo hizo. Curiosamente, lo que hizo fue comenzar a enviar haitianos a Chile. Por eso, en el año 2017, las puertas del Caribe se cerraron a Haití. Y cuando todos los países de la zona Caribe estaban decididos a cerrarle las puertas a los haitianos, ya no cabe la acusación de xenofobia, y sí la de hacerse preguntas como ¿cuál es la razón por la cual esos países se niegan a seguir recibiendo haitianos? Respuesta, es que no puede ser que una y otra y otra y otra y otra vez haya que recibirlos. Yo quiero aclarar con relación al por qué los haitianos van a Chile. Es porque Chile envió tropas como parte de la MINUSTAH a Haití. Y esas tropas entonces entraron en relación, en fin, con las haitianas. Y cuando las tropas de Chile se retiraron, detrás de ellos se fueron las haitianas, como detrás de los brasileños se fueron también. Y donde quiera que ha habido un contingente latinoamericano que ha estado en Haití, que ha confraternizado con los haitianos, entiéndase, con las haitianas. Cuando ellos se van, las haitianas los siguen. Entonces, en Brasil, la cifra llegó a 53.000 haitianos. Entonces, esa es la razón de por qué los haitianos han seguido a estos países, ¿no?, de Latinoamérica. El colapso final de la paciencia de los caribeños no vino de República Dominicana, que ha tenido que soportar más de 50 años de flujo constante de haitianos. Vino de lo que está ocurriendo en México. La crisis comenzó a finales de 2016, cuando miles de haitianos cruzaron hacia Mexicali, Baja California, a Tijuana, provenientes de Estados Unidos. México
que ya tiene una grave crisis humanitaria con los migrantes, los acogió, les dio refugio, les dio visas y a los que no cumplían con los requisitos se los iba a deportar. Obviamente se pensará que Haití, pero no. Varios fueron deportados a Brasil y otros a países como Panamá o incluso Chile. Y si la cosa hubiera quedado ahí, no habría causado más conflictos. Pero es que siguieron llegando haitianos y estamos a mediados de 2017 y no han parado de llegar y de formar campamentos para obtener lo que sus otros compatriotas lograron. Y la pregunta obvia es, ¿por qué no son deportados a Haití? Eso es lo que ha acabado por fastidiar a los países de la zona Caribe para que hayan puesto un alto a décadas, le hace bien, décadas de aceptar haitianos. ¿Qué pasa en Haití que este flujo de personas no para? ¿Cómo es posible que sigan saliendo miles de personas cada año y no paren de salir de la isla? ¿Cómo no son capaces de construir un país donde vivir que tengan que mendigar en otros una década tras otra? Para que se entienda que este asunto no es ni remotamente xenofobia y que deberíamos preguntarnos quiénes son los que están haciendo negocio con los haitianos en Chile. Y ese es el problema. No son capaces o no quieren. Y la respuesta a esa pregunta es lo que ha causado que los haitianos no solo ya no gocen de la misma compasión que hace unas décadas, sino que sencillamente se hayan vuelto un problema. Para que se hagan una idea, ¿cuál es la actitud actual de los migrantes haitianos en Centroamérica? Fingirse africanos. El 95% de los migrantes irregulares afincados en las fronteras norte y sur de Costa Rica en estos últimos 2 años son haitianos que se hacen pasar por africanos para evitar la deportación a su país de origen. ¿Por qué? Porque Haití está en el suelo y lo que Panamá, Costa Rica, Belice, Salvador y otros países quieren saber es por qué está en el suelo. O sea, Haití no está en guerra. Haití tiene presidente y Congreso electos y Haití está bajo el alero de las Naciones Unidas para la estabilización en Haití en el MINUSTAH este año. No podría hacerlo si las condiciones en la isla no fueran aceptables. O es que ocurrió un huracán en el 2016 y el terremoto del 2010. Y eso es razón por la que otra vez, como llevamos viendo desde hace décadas, los haitianos siguen saliendo de su isla. ¿Cuándo se pondrá un alto a todo esto?, se preguntaron los países del Caribe. Panamá exigió directamente al gobierno haitiano una respuesta en el 2016. Lo hizo Costa Rica hace unos meses atrás. Lo hizo Bahamas en el 2014. Estamos en el 2017 y la cosa no para. Hace décadas que no para. Ahí me voy a parar yo para preguntarle al gobierno dominicano, ¿por qué rayos no hemos hecho lo que ya han hecho los otros países? Nosotros que llevamos la peor parte de esa migración. Porque eso es parte de la conjura. Eso tiene que ver entonces con el negocio que hacen los que están en el poder, dándole concesiones a los extranjeros que vienen a buscar la riqueza la minera de la isla. ¿Por qué? Porque le toca su parte. ¿Y por qué creen ustedes que le prestan a cada rato lo que pide el gobierno dominicano cuando hace una emisión de bonos y entonces hacen el alarde? No, y la demanda de los bonos del gobierno dominicano, bonos soberanos, fue mayor de la emisión. Es decir, nosotros tenemos tanto crédito que la demanda excede siempre a las emisiones que hace el gobierno. Así es porque saben que hay de dónde pagarle y además es porque les interesa a los que compran los bonos lo que hay debajo del suelo dominicano. Y eso es lo que nos están robando y eso es lo que está entregando el gobierno dominicano, el futuro de las generaciones dominicanas, para que desaparezca la soberanía de la República. Esa es la situación. Estamos dispuestos a mantener esta acusación de responsabilidad a los gobiernos del PLD encabezados por Leonel Fernández, que quiere venir otra vez en el 2020
y a Danilo Medina, que está preparando su reelección. ¿Y el pueblo dominicano qué? Ah, no. Ahí es donde yo creo que le retorció la puerca el rabo, porque no es verdad que el pueblo dominicano va a resistir más tiempo el desgobierno que tenemos de parte del PLD. Y desde luego que tenemos en contra a los jesuitas, que no quieren que se toque el tema haitiano, porque están comprometidos con la fusión. Y tampoco a la USAID, que está junto con los legisladores que vinieron, porque son todos del equipo de Rockefeller, pero no son del equipo de Donald Trump. Y lo que se está haciendo ahí en la frontera, y está viniendo de Haití para acá, y se está respondiendo de aquí para allá, en términos militares, es la voluntad del presidente Donald Trump. De manera que por lo menos tenemos la esperanza de que no todo está perdido. Falta ahora que nosotros los dominicanos, los de Dios, patria y libertad, y no como dijo el presidente Medina, libertad, unión y solidaridad, que ese es otro país que yo no sé de dónde es. Nos pongamos ahora en fila, aunemos esfuerzo y hagamos un frente contra la liquidación de la nación. Les habló Leopoldo Espallá Nanita. Hasta luego.